A ver, ¿cómo es que la economía pasó de ser, bueno, casi un chiste, a convertirse en una de las fuerzas intelectuales más poderosas de hoy? Esa es la historia que vamos a desentrañar, la increíble transformación de esta disciplina. Y todo arranca por acá, con esta frase que es, bueno, lapidaria: la ciencia lúgubre. La dijo el crítico Thomas Carlyle allá por el siglo XIX. Y es que en esa época la economía se ganó esa fama. ¿Por qué? Porque sus predicciones sobre la pobreza, las crisis, eran súper pesimistas. La verdad, una visión bastante sombría del futuro. Y ojo, que esta idea no venía solo de afuera, ¿eh? De hecho, si avanzamos más de un siglo, nos encontramos con que hasta un ganador del premio Nobel como Friedrich Hayek sentía lo mismo. Dijo algo como profesión hemos hecho un desastre. Pensemos en el contexto: años 70, inflación por las nubes, desempleo, y daba la sensación de que los economistas simplemente no tenían las respuestas. Entonces, acá viene la pregunta del millón, la que nos va a guiar en todo esto. Si la economía era vista como un fracaso, ¿qué pasó? ¿Cómo es que hoy es tan, pero tan influyente? Ok, para entender ese giro, primero tenemos que meternos de lleno en esa época de dudas. Y no fue algo de un día para el otro, ¿eh? Fue un periodo larguísimo de autocrítica muy profunda dentro de la misma profesión. Es que, para que nos hagamos una idea, ya en los 90, economistas de primer nivel, gente de Harvard, de Princeton, como Robert Barro o Paul Krugman, admitían públicamente que no tenían idea de cómo hacer crecer una economía. O sea, no sabían por qué algunos países despegaban y otros se quedaban estancados. Ese fue como el punto más bajo de esa crisis de identidad. Pero justo ahí, en ese punto más bajo, algo empezó a cambiar, y de forma radical. La profesión, digamos que se reinventó por completo, y dio inicio a lo que muchos hoy llaman una nueva edad de oro para la economía. Miren este cambio. La economía dejó de ser esa disciplina súper teórica, abstracta, medio encerrada en discusiones académicas, para convertirse en una ciencia aplicada, empírica. O sea, el juego ya no era solo observar y teorizar, sino arremangarse y resolver problemas del mundo real. Y esta frase de la economista Diane Coyle lo resume perfecto. Hay un nuevo optimismo, una sensación renovada de que la economía tiene el poder no solo de entender el mundo, sino de darle forma. Bueno, ¿y qué fue lo que causó esta edad de oro? La clave está en una especie de caja de herramientas, un conjunto de principios superpotentes que sirven para analizar prácticamente cualquier problema que se nos ocurra. Y adentro de esa caja hay ideas que son realmente potentes. Pensemos, por ejemplo, en los incentivos. La idea de que si premias algo, vas a tener más de eso. Súper básico, pero fundamental. Luego está el famoso análisis de costo-beneficio, que básicamente nos obliga a pensar bien las cosas antes de actuar. Claro, no podemos olvidarnos del ahorro y la inversión, que son críticos para cualquier éxito a largo plazo. A eso le sumamos la fuerza de la competencia y la elección, que son el motor de la prosperidad. Y por supuesto, el espíritu emprendedor, esa destrucción creativa que siempre está empujando hacia adelante. Para cerrar, tenemos la rendición de cuentas y un enfoque claro en el bienestar, en ayudar a quienes realmente lo necesitan. Como se ve, no son solo teorías abstractas, son las ideas prácticas que le dieron vida a esta nueva economía. Muy bien, ya tenemos la caja de herramientas, pero la pregunta es, ¿qué se puede construir con ellas? Bueno, veamos cómo su uso transformó no solo a la economía, sino a un montón de otras áreas. Y es que aquí la historia se pone fascinante. La economía empezó, literalmente, a invadir otros campos del conocimiento. Empezó a usar sus herramientas para analizar temas de derecho, de política, de sociología. Por eso algunos la llaman la ciencia imperial. Veamos algunos ejemplos para que quede más claro. En el mundo de las finanzas, la idea de los mercados eficientes cambió las reglas del juego, y de ahí nacieron los fondos indexados. En política, la teoría de la elección pública nos hizo ver a los políticos no como seres perfectos, sino como personas que, sorpresa, también responden a incentivos. Y ni hablar del derecho o la sociología. Tipos como Gary Beger o Richard Posner usaron las herramientas de la economía para estudiar de todo: el crimen, las decisiones familiares, demostrando que casi ningún aspecto del comportamiento humano se le escapaba a este análisis. Claro que este ascenso no ha sido un camino de rosas, ¿eh? No todo fue perfecto.
Así que ahora miremos un poco hacia el futuro, pero reconociendo también los tropezones que ha habido en el camino. La crisis financiera de 2008 fue un baldazo de agua fría. Demostró que, a pesar de todo el avance, predecir y evitar catástrofes económicas a esa escala sigue siendo un reto gigantesco. Esto, lógicamente, trajo una nueva dosis de humildad y autocrítica a la profesión. Pero, para terminar con una nota más optimista, vale la pena recordar esta frase increíble de John Maynard Keynes. La escribió en 1930, en medio de la Gran Depresión. Y lo que decía es que, a la larga, la humanidad iba a resolver su problema económico, que el progreso iba a ser tan grande que nuestra mayor preocupación sería qué hacer con tanto tiempo libre. Lo importante de su idea es esto. La tendencia a largo plazo es encontrar soluciones. Y eso nos deja con la pregunta final. Con todas estas herramientas tan poderosas y con una influencia cada vez mayor, la economía tiene una responsabilidad enorme sobre sus hombros. Así que, ¿cuál debería ser su próximo gran desafío a resolver? ¿El cambio climático? ¿La desigualdad? ¿El futuro de esta ciencia imperial? Bueno, todavía está por escribirse.